En este video van a aprender a estructurar preguntas en Indirect Report Speech en inglés. Si ya llegaron a esta lección es que ya están familiarizados con los cambios que tienen lugar cuando se reportan oraciones positivas y negativas en los diferentes tiempos gramaticales. Estos cambios también se van a aplicar cuando reportamos preguntas, en pronombres, en palabras que expresan posesión, en verbos, en adverbios de tiempo y de lugar, etc. Les dejo en la descripción los links a los otros videos en los que se explican todos estos cambios a detalle con cada tiempo gramatical. Estas oraciones interrogativas se van a reportar usando el verbo preguntar, ask, que es un verbo regular. En pasado solo se le va a añadir la ed. Ahora bien, el proceso para hacer este tipo de oraciones es similar a hacer preguntas indirectas, además de añadir los ya mencionados cambios que se dan en Report Speech. Les dejo también el link del video sobre Indirect Questions en la descripción. Les puede ser útil el verlo para entender mejor esta lección. Como recordarán, podemos dividir las preguntas en dos tipos: Yes/No Questions, preguntas dicotómicas, y WH Questions, preguntas informativas. Hay un pequeño cambio cuando reportamos cada una de ellas, como veremos a continuación. Tenemos ejemplos en los que alguien hace una pregunta. Con las Yes/No Questions vamos a usar if, sí. Alguien preguntó si alguien más la acción. Con las preguntas informativas, en lugar de if, vamos a escribir la WH Question correspondiente. Tenemos también los ejemplos en los que alguien le pregunta a alguien. Al igual que en las anteriores preguntas, en Yes/No Questions usamos if y en las preguntas informativas usamos la WH Question. Recordemos brevemente los cambios en los tiempos gramaticales. Presente cambia a pasado. Pasado cambia a pasado perfecto. Como recordarán, el pasado también se puede reportar con pasado. Los verbos modales también cambian, como will, que cambia por would, y can, que cambia por could. Para ver los cambios en todos los verbos modales, les pido que revisen el video correspondiente que está en el canal. Dejo el link en la descripción. Ahora sí, vamos directamente a completar un ejercicio que les pueden poner en un examen. La instrucción aquí es cambiar las preguntas a Indirect Report Speech. Lo primero que vamos a hacer es escribir las oraciones introductorias para reportar. Podemos pasarlas directamente de los ejemplos que tenemos en las oraciones que nos están dando. Cambiar los pronombres aquí puede ser una opción válida. Por ejemplo, en la 2 podemos escribir Charlie asked her o he asked her, pero para facilitar las cosas las dejamos tal cual están. El siguiente paso va a ser buscar las preguntas informativas, las WH. Vemos que hay 3. En la 1 where, en la 3 how. Recuerden que aunque esta palabra no empieza con WH, estas preguntas tienen la misma estructura, por lo que entran en esta categoría. Y en la 6 tenemos when. Pasamos estas palabras para empezar a reportar estas preguntas. Por eliminación, las demás van a ser Yes/No Questions. Ponemos if en todas las que restan. Ahora vamos a ver los cambios en los pronombres personales. Hagamos esto pregunta por pregunta. En la 1 recuerden que después de if o WH tenemos el sujeto, no verbos auxiliares. No vamos a usar el do. Tenemos en esta pregunta que Thelma me preguntó a mí sobre mí. Cambiamos you por I. En la 2 Charlie le preguntó a Sue si ella. Cambiamos you por she. En la 3 Helen le preguntó a Michael sobre él. Cambiamos you por he. En la 4, al igual que en la primera, no vamos a necesitar el auxiliar did, ya que se empieza con el sujeto, tal cual hicimos en la 1. En esta pregunta, Linda le preguntó a él si su hermano. Cambiamos your brother por his brother. En la 5 Tommy le preguntó a ellos algo de ellos. Cambiamos you por they. En la 6, al igual que en la 1 y en la 4, vamos a omitir el auxiliar. En este caso es did. Para empezar con el sujeto, tenemos que ella me preguntó a mí. Cambiamos you por I. Ahora veamos los cambios en los verbos. La 1 es WH Question en presente, cambia por pasado. Live, vivir, es un verbo regular. La 2 es Yes/No Question, en presente con el verbo ser estar, que va a cambiar a pasado. En la conjugación para she se usa was. La 3 es WH Question, con el verbo ser estar también en presente. En pasado con he se usa was. La 4 es Yes/No Question en pasado. Lo distinguimos por el auxiliar did. Tenemos el verbo see, cambia por su conjugación en pasado perfecto. Had seen. Recuerde que también se puede reportar pasado con pasado. En este caso sería saw y estaría correcto. La 5 es Yes/No Question en presente perfecto. Tenemos have más un verbo en participio, been, por lo que va a cambiar a pasado perfecto. Had been. La 6 es WH Question en pasado. Lo distinguimos por el did en la pregunta. El verbo es meet, cambia a pasado perfecto. Had met o a pasado simple. Met. Revisemos los demás complementos de las oraciones para ver si hay más cambios. La 1 ya está completa. En la 2 solo pasamos el complemento. En la 3 today cambia por that day. En la 4 yesterday cambia por the day before. En la 5 no hay más cambios. Solo añadimos el complemento. En la 6 tampoco hay cambios. Here se queda en here.
Veamos más ejemplos. Seguimos el mismo procedimiento. Pasamos las oraciones introductorias tal cual están en las originales. Buscamos las WH questions. Vemos que hay 3 en la 9 when y tenemos what en la 10 y la 11. Pasamos estas palabras al inicio y por eliminación las demás son yes no questions. Empiezan con if. Veamos si hay cambios en los pronombres personales. En la 7, Wendy le preguntó a Kevin algo sobre él. You cambia a he. En la 8, Billy le preguntó a Brenda algo sobre ella. You cambia a she. En la 9, Peter preguntó acerca del examen. El examen se queda como sujeto. En la 10, ella preguntó que si ella podía. Cambiamos I por she. En la 11, Sofía me preguntó algo sobre mí. Cambiamos you por I. En la 12, ella me preguntó algo sobre mí. Cambiamos también you por I. Ahora revisemos los cambios en los verbos. La 7 es yes no question en pasado con el verbo ser estar. Pasado cambia a pasado perfecto. Were por had been. O podemos dejar el verbo en pasado también. Y se usa was. La 8 es yes no question con el verbo modal will que cambia por would. Y el siguiente verbo se queda en su forma base. La 9 es WH question en presente con el verbo ser estar. Presente cambia por pasado. En este caso de exam, el examen representa el pronombre personal it. Con este pronombre personal se usa was con el verbo ser estar en pasado. La 10 es WH question con el verbo modal can. En report speech cambia a could. Y el siguiente verbo se queda en su forma base. La 11 es WH question en presente continuo, que va a cambiar por pasado continuo. En este caso quedaría was doing. La 12 es yes no question con going to. Cambiamos el verbo ser estar de presente a pasado. I was going to cook. Solo nos falta revisar si hay cambios en los complementos. En la 7, yesterday cambia por the day before. En la 8, Billy le pidió a Brenda que le ayudara a él. Me cambia por him. La 9, la 10 y la 11 no tienen más complementos. Ya están completas. Y finalmente en la 12, tomorrow cambia por the day after. Y listo, tenemos un ejercicio de 100. Espero les sea de utilidad este video. Denle un like si les gustó y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.